Y la mía ya la hemos metido. La de Yesid, por supuesto, la mía ha golpeado con absolutamente todo lo golpeable. La maleta que estaba rajada, pues ahora está. Voy a utilizar estos dos siguientes capítulos sobre las Guyanas para explicaros bien cómo es ese tránsito que muchos europeos no se atreven a hacer, seguramente por desconocimiento. Así que os animo a que veáis el vídeo y si os gusta lo compartáis con vuestra gente y os suscribáis al canal, si todavía no lo habéis hecho. Disfrutando. Bienvenidos a Venezuela. Bueno, al menos eso es lo que me gustaría a mí deciros, que es donde me gustaría estar ahora mismo. Sin embargo, no he podido estar allí por una cosa que voy a resumir en el concepto de inteligencia viajera. Un viajero tiene que saber, para mí, evitarse problemas. Una de las cosas que para mí hay que evitar a toda costa es la temporada de lluvias. En este caso, una temporada de lluvias abarca una región inmensa del Amazonas, por ejemplo, que es la zona de las Guyanas y demás, donde me quedé, donde hoy empezaremos el vídeo, que si coincide que cuando estás llegando es temporada de lluvias, puede ser que tengáis muchos problemas. Veréis cómo he modificado la ruta, en vez de ir a Venezuela, como he tenido que elegir otro destino, he estado conduciendo muchísimos días para llegar aquí. De hecho, ya veis que no he tenido ni mucho tiempo para cuidarme. Aquí empieza la parte de las Guyanas en la cual vais a ver a partir de ahora por qué es importante llegar en la temporada seca. Esta es la primera parte de Brasil en la que ya no existe carretera, al menos durante un tiempo. Empieza la parte buena, ¿no? Y ahora ya a ver si vienen Yesid y Jenny, que iban un poco más atrás. Para cuando veáis este vídeo ya debo de estar por Bolivia, espero, o así. Así que, gente de Argentina, voy hacia vosotros. Ahora sí empezaba a pensar que os había pasado algo. Ya han llegado. ¿Qué tal el terreno? Había un tramo que tenía muchos huequitos y no se veían... ¿Y cuántos kilómetros son al fin de barro? De tierra. 111 marca. Sí, 111 kilómetros exacto. Sí, como hora y media. Bueno, Coldo más rápido, pero aquí estamos. Este es el puente que según los franceses une Europa con Sudamérica. Y diréis, ¿qué tendrán que ver los franceses? Pues no penséis que pone bienvenidos a la Guyana, no, atentos. ¡Hala! Bienvenidos a Francia. Ahora sí que pone Guyana francesa, ya ha llegado. Bueno, esta ruta por Brasil y las Guyanas la hacen pocos europeos por lo visto. Yo creo que es por el desconocimiento de estos países y estas carreteras, la burocracia, etc. Entonces voy a aprovechar que paso por aquí para explicarlo un poco. Para entrar a la Guyana hace falta un seguro. El seguro de la Guyana creo que da igual que sea para una semana, que para un año, que para 2 días, debe de andar por los 175 o 200 dólares. Os digo para que os deis cuenta de lo que cuesta esto. Vamos al precio de la gasolina en Guyana francesa, 1,65 euros. Así que cuanto menos eche aquí, mejor. Y he mirado hoteles y demás y sale una pasta. En principio yo me voy a quedar en casa de un motero, así que los hoteles me los voy a ahorrar. Pero la Guyana francesa es muy cara. Ya os contaré más. Y bueno, me queda la mitad del caminito. Estoy atravesando la Guyana hasta Cayenne por la única carretera que hay, que es la del litoral. Y atraviesa todo el parque natural de la Guyana, que básicamente es la selva amazónica. No, pues estoy en casa de Balú, que viene por ahí.
Y os preguntabais que para qué traía yo esto. Pues porque está aquí también el señor Esteban Licio, el rompedor de motos y de llantas. Allá está mi moto colgando por allá atrás. ¡Me puedo ir! Hace lugar ahí. Nosotros ya aquí como en casa y ahora han llegado aquí Yesir Nuevamente y Jenny. nosotros. Nos volvemos a encontrar. En casa de un motero, pues todos moteros. Pero esto ya no sirve. ¿Ya la vas a colocar ahora mismo? ¡Iván se va! Estaba contento que yo. Estaba contento que yo porque me voy. Bueno, aunque de un poco de curro, feliz con tu rueda y tu llanta nueva. Sí. Hay que probar y en cuanto pruebe, ya es libre. Libre, cual pajarillo para volar y seguir viajando otros 5 años. Pues hemos venido con toda su tropa. Restez là parce qu'il faut que je filme direct. Yes! Vamos a hacer una rutita hasta la población de Cacao, que está poblada por la gente de la dinastía Mon, que vinieron de Vietnam a Francia y los mandaron para aquí. La moto no me refrigeraba, esto de seguir a Customs es lo que tiene. Ritmo de paseo. ¿Qué tal va la llanta? Bien. Que está El mal. asfalto está hecho una mierda. Sí. Pero da para ir más rápido. Pero está linda la ruta, mucha bonita. curva, angosta, verde, mucho verde. Es el parque natural de Guyana, el más grande de Europa, dicen. De Europa. De Europa. en Sudamérica. En Sudamérica. Anda que no tenemos huevos los colonos europeos, tú. Bienvenue a la France. Y ahora vamos a ver el mercado este. Y también la artesanía de ellos, que ellos se trajeron con ellos de Vietnam. Y los productores ahí que venden los vegetales lo más barato de toda la Guyana. Ha quedado claro, ¿no? Aquí venden todo, artesanía, comidas preparadas y verduras. Y hay cosas súper curiosas que solo veríamos en Vietnam, supongo. Por ejemplo, todo eso. Y resulta que ha venido otro motero guyanés y le ha dado a Balú, no sé, 20 o 40 euros para que nos comamos unas sopas vietnamitas de estas. Ay, Vamos a probar, a ver qué tal el invento. es igualdad. Muy bueno. Curiosamente, todos estos barcos tan pintorescos que hay por aquí, por el puerto, son barcos que contratan las empresas de por aquí, pero son barcos venezolanos. Sin duda, el mejor sitio para ver el atardecer. Descargado un poco la moto. Balú opina que deberían deshacerse de cosas, no sé por qué lo dice. Así que con todo preparado, ya el último desayuno de los caminantes. Hemos llegado a Kourou, que está como a unos 65 kilómetros de Cayenne, en dirección hacia Surinam, y aquí está la Agencia Espacial Europea, básicamente, ¿no? Creo que se llama así. Y no hemos podido conseguir entradas porque hay que reservar con 48 horas de antelación. Vamos hacia allá. Ya está, ya no me voy de aquí. Ya he encontrado mi juguete. Y ese soy yo. Chan, chan, chan. Haciendo experimentos espaciales
los moteros colombianos avanzan hacia la frontera de Guyana. ¿Cuánto nos ha costado esto? 7 euros, pero creo que no vale la pena. Bueno, nos habían dicho que teníamos que visitar esta iglesia, que la debió de pintar un preso de la cárcel esta del Papillón. O eso nos han explicado, vete a saber si es verdad o no. Y hombre, pues está curioso. Acabamos de llegar a la frontera con Surinam, que no teníamos ni el visado, lo vamos a intentar hacer aquí. Y nos acaba de explicar él que no funciona el ferry hasta el viernes, que están de mantenimiento arreglándole el motor. El viernes día 12, o sea, el cumpleaños de Yesid es cuando empieza todo. Pero no para nosotros atravesaremos. No sabemos cómo. Esto está pasando de castaño oscuro, ¿eh? En el puerto no se pueden hacer los papeles, teníamos ni idea. Hemos venido aquí al consulado de Surinam, que está como 7 calles más atrás por la avenida principal a la derecha. Porque ahora tenemos que esperar una horita más. Se nos escapa el ferry, que no funciona, de las 2. No llegamos al de las 5, que tampoco iba a salir. Y todavía no sabemos si vamos a poder coger una piragua. Pero hoy el día está complicándose. Emoción, ¿No queréis aventura? He dejado a Jesse y a Jenny que se van a comer unos huevos cocidos que habían hecho en casa. He venido aquí a probar los típicos puestitos como había en África hace 2 años, ¿os acordáis? Pues igual. Los visados han sido 37 euritos cada uno y han tardado casi 1 hora en total. Un coñazo. Y ahora vamos a buscar la canoita esa, a ver si pasamos o qué hacemos. Cada moto. Y la mía ya la hemos metido. La de Yesid, por supuesto, la mía ha golpeado con absolutamente todo lo golpeable. La maleta que estaba rajada, pues ahora está. El ferry debe de costar unos 16 euros por moto y no me acuerdo cuánto era por persona. Y esto lo hemos negociado a 10 euros por moto y 2 euros por persona. Así que 26 euros si vamos a pasar los 3. Esto ha salido bastante bien el tema de que no funcionase el ferry. Ay, eso sí, una aventurilla. Ahí están compensando el peso con una piedra. Hostia, que esto se gira mucho, ¿eh? Bastante extremo. ¡A tope! Bueno, me parece que vamos a dejar la moto ahí. No sé ni quién la va a sacar, ni cómo vamos a poner la moto ahí, pero ahí vamos. Estamos en la parte de Surinam, en la frontera. Es la primera frontera que se niegan a ponerme el sello, aunque tengo en regla todo y acabamos de hacer el visado, porque según el hombre tengo que sellar que salgo de la Unión Europea. Aquí están Jesse y Jenny y aquí está el hombre que dice que no puedo sacar el cacharro. Aventura de nunca acabar. Ahora vuelvo para la zona francesa para que me sellen, porque si no, no puedo entrar en Surinam. Hay que joderse, gastando dinero a lo tonto. Espérate, que hemos pasado hasta el otro lado, me han sellado y ahora el barquero me quiere pedir 30 euros por un viaje ida. No pase eso conmigo. Entonces, la cosa es que... ¿Cómo que qué pasa conmigo? pasa con- Surinam empieza como Mauritania. Muy pobremente, pero muy pobremente. Problemas en la oficina de inmigración, problemas con el de la balsa. Es difícil cambiar el dinero, las gasolineras aquí cerca no tienen tampoco para pagar con tarjeta. Y todavía tenemos que llegar a Paramaribo, que está a 140 kilómetros, tardaremos un par de horas. Y nos va a dar la noche, todavía estamos echando gasolina. Cosas espectaculares de Surinam es que conviven aquí muchísimas culturas. Paramaribo, por ejemplo, que es la capital. Podéis ver detrás de mí una mezquita musulmana y justo aquí al lado están los judíos. Y si vas andando por la ciudad de arquitectura holandesa clásica, te vas encontrando iglesias, te vas encontrando mezquitas, templos hindúes. Ayer estuvimos también en un templo indonesio.
es una pasada, o sea, es increíble. Esteban se dio cuenta que tenía la maleta rajada cuando estaba en Cayenne y aquí en Surinam me están ayudando a volverla a soldar y a arreglar. Con un par de remachitos y bien soldado. Ahora ya sí que hay garantías de que puedo hacer la parte de las Guyanas sin que se caiga la maleta. Son las 3 de la mañana y nos acabamos de levantar todos para ir hasta la frontera, porque el ferry es a las 8 de la mañana. El ferry de Surinam a Guyana solo abre las puertas a las 8, entra todo el mundo, las cierran y no hay más ferries para cruzar la frontera. Así que hay que salir de aquí 4 horas antes y hay que ir hasta allí de noche. Las carreteras están bien, tanto por Guyana Francesa, por Surinam y hasta Georgetown debe de estar todo asfaltado y estupendo, así que eso no es un gran problema. Lo malo es dormir tan poco. Son las 7:23, estamos repostando en la estación de servicio de Abdul, que se supone que es la última antes del ferry, porque en la zona del ferry no debe de haber. Así que nada, yo creo que ya llegamos, o sea, deben de quedar como 40 kilómetros. Y otra cosa es que tengamos sitio. Lo averiguaremos enseguida. A ver. Bueno, aunque aquí se llega a las 8, ahora son ya casi las 9 y acabamos de terminar de hacer los papeles. Entonces ahora ya lo que tardemos en que nos embarquen y pasar a Guyana. Con la moto cargada ahora tenemos que llegar hasta la otra orilla. Que yo creo que la terminal está allí, por lo que veo. Yo le he hecho una media hora, más o menos. Si habéis llegado a este momento del vídeo, ya sabréis que estoy en Bolivia. He hecho un montón de kilómetros para llegar aquí, evitando la temporada de lluvias. Pero es que donde puede empezar a preocuparte realmente la temporada de lluvias es en la Guyana Inglesa. Tenía bastante prisa por cruzar a la Guyana Inglesa y de ahí pasar a Manaus, porque en Manaus, a mediados de noviembre, empieza la temporada de lluvias en Manaus y en diciembre empieza en la Guyana Inglesa. Eso tenía que evitarlo a toda costa, pero vais a ver que no fue tan fácil entrar en la Guyana Inglesa, aunque para eso vais a tener que esperar al siguiente episodio. Ya de última hora que no vamos a llegar a Georgetown. ¿Veis eso? ¿Veis eso? ¿Veis aquello? La moto se va a quedar aquí esta noche y a mí mañana me mandan para Surinam de vuelta. Y necesito un wifi urgentemente porque tengo un problema. Bueno, ellos decían que un problemón, pero la gente es muy drástica.